Pues bien, señoras y señores, después de las dificultades técnicas vamos a comenzar. Muy bien, mis queridos hermanos, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, que es la fase máxima de adoración, miren, conocer la mente de nuestro Creador es lo máximo que podemos hacer. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, las instrucciones vienen directamente de nuestro Dios a través de su palabra, que es la Biblia, y nosotros al estudiar la Biblia nos hacemos de las normas de los principios divinos. Comenzamos a caminar por fe, comenzamos a caminar teniendo las normas de Dios en nosotros, y eso hace que nosotros veamos las cosas de una manera diferente, como Dios las ha diseñado. Por eso es tan importante hacer esto. Esto no es religión, esto no es golpes de pecho, simplemente que aquí venimos a comer la palabra de Dios, y mi trabajo es pues preparar la comida y presentárselas a ustedes en una charola o en una bandeja para que ustedes puedan escoger, y si quieren comer lo comen, y si no lo dejan, no es obligación, simplemente es que nosotros tenemos la opción de poder conocer la palabra de Dios, y de eso se trata. Antes de iniciar el estudio bíblico, eso sí es necesario estar en comunión con Dios, porque Dios es santo, 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 y nos dice la palabra de Dios que el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, para lograr la comunión con Dios, nosotros tenemos la provisión divina de la confesión de nuestros pecados. En la intimidad de nuestra alma, nosotros podemos hacer uso de 1 de Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo, y la porción espiritual de la Biblia la podemos entender. Esto tiene dos capas, una natural y una espiritual. La espiritual es para los hijos de Dios, y comienza a comunicar entonces esta información bíblica a nuestros corazones. Pero tenemos que pasar por este proceso de la confesión de nuestros pecados, porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros desobedecemos a Dios. Todos nosotros nos hemos descarrilado. Entonces, vamos a tomar un minutito para, en la intimidad de nuestra alma, hagamos uso de la confesión de nuestros pecados a Dios Padre, y después de eso iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy, y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Discúlpenme, pero la lección es la número 625, y hoy no es febrero 26, hoy es el día 4 de marzo. ¿Okay? No pude cambiar eso porque tuve muchas cosas que hacer hoy, pero bueno, ahí tienen ustedes lo que estamos estudiando. Recuérdense que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si han creído en el Señor Jesucristo, ustedes son parte de la familia real de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros ahora en Cristo pertenecemos a la familia real máxima que existe en la faz de la tierra. En otras palabras, somos aristocracia espiritual, y tenemos pues las normas y los principios que nos da el código de honor de la mente de Cristo, que de nuevo es este libro. Este es el código de honor para nosotros, y nosotros tenemos estas normas, y con estas normas Dios nos bendice. No puede hacer otra cosa. A medida que nosotros conocemos la palabra de Dios y llenamos nuestro corazón de la palabra, la bendición de Dios viene a nosotros. No le tenemos que pedir que nos bendiga, porque nosotros somos hijos de Él, y esas bendiciones las ha destinado Él para nosotros. La mayor parte de personas no reciben estas bendiciones porque no lo conocen. No quieren tomarse su tiempo para venir a la iglesia, para conocer la palabra de Dios. Buscan la bendición del mundo, y el mundo está conducido y producido por Lucifer y su organización, por Satanás, y claro está, es representada hoy en día su máxima expresión a través de las Naciones Unidas y a través de todos los sistemas que son propuestos por el sistema cósmico de Satanás. Pues bien, aquí tenemos el versículo que estamos estudiando. Este es el previo. Vamos a estudiar el versículo número 16, pero miren lo que nos dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, que es la ley mosaica, expresados en ordenanzas, para causar en sí mismo de los dos, tanto del judío como del gentil, un nuevo hombre, ya que ha hecho la paz. A través de la cruz Él hizo la paz entre los dos, y la paz entre los hombres y Dios. Y después en el versículo 26, que es el que estamos estudiando, para reconciliar con Dios los dos en un cuerpo por medio de la cruz,
habiendo dado muerte en ella a la enemistad que existía entre el hombre y Dios. Entonces lo que estamos haciendo es viendo la doctrina de la reconciliación, la doctrina bíblica de la reconciliación, que es cuando Dios reconcilia al hombre con Dios. Porque nosotros somos separados desde Adán, que Adán pecó, pues todos nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa humana. No hay una sola persona buena, no existe tal cosa. No importa de qué tamaño sea, de qué color sea, si es muy guapo, si no es muy guapo, si es gordo, si es flaco, si habla inglés o habla francés o español, no importa de dónde provenga la persona, todas las personas son imperfectas. Todas tienen el pecado original de Adán. Y nosotros conocemos eso porque nosotros tenemos el privilegio de conocer la palabra de Dios. No hay una sola persona perfecta. No existe tal cosa. ¿Okay? Entonces, eso de ahí partimos porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. No hay diferencia. Este no es el único lugar en el mundo donde no hay diferencia entre los hombres, dentro de la familia real de Dios. Nosotros hemos nacido espiritualmente de Dios y espiritualmente somos iguales ante sus ojos. Humanamente hablando, sí hay muchas discrepancias, hay mucha diferencia, depende de la educación que has recibido, depende de tu carisma, depende de tu inteligencia, depende de la familia en que naciste, depende en el lugar que naciste, una serie de cosas que causan que una persona pues sea tratada de una manera diferente en la sociedad humana. ¿Okay? Pero nosotros sabemos que ya, nosotros no somos ya de este mundo, nosotros pertenecemos a él, estamos aquí abajo como embajadores. Y embajadores en todas estas zonas, ¿para qué? Para, de alguna forma u otra, alcanzar las almas que Dios quiere alcanzar por medio de nosotros. Entonces tenemos una labor que tenemos que hacer y la labor es específica para cada uno de nosotros. Entonces, ya hemos visto hasta el momento en esta doctrina de la reconciliación, la definición y la descripción. Hemos visto que todos los creyentes en la iglesia, como embajadores reales, tienen el ministerio de la reconciliación bajo dos funciones categóricas. También vimos que la salvación es la obra de Cristo en la cruz y es la base para la reconciliación que se encuentra en Efesios 2, 15 y 16, que acabamos de ver. Y también vimos que la paz es un sinónimo de la reconciliación. Dios hace la paz con el hombre a través de la reconciliación por medio de su Hijo. Entonces, hay una barrera entre Dios y el hombre, una barrera entre Dios y el hombre. Y la santidad o integridad de Dios está compuesta de su justicia y de su rectitud perfecta. Cuando les digo esto es que Dios es perfecto. Su santidad quiere decir que está separado de todas las cosas. Que la palabra viene del nombre agiaos, que se lo voy a poner aquí en la pantalla, y esa palabra significa separados. No es los santos que propone la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Romana, que te dice que la persona es santa. Cuando oyes la persona santo o santa, lo primero que te sale a la mente es el halo. Aquí está la persona y arriba tiene un halo, ¿verdad? Es un santo. No, de eso no se trata. La palabra santo en el griego es hagiaos, hagiaos. Así se escribe en el griego y así se pronuncia en el español, hagiaos. Aquí se pronuncia la H. Quiere decir separados para el reino de Dios. Eso es todo lo que significa. Y todo el que cree en el Señor Jesucristo ha sido separado para el reino de Dios. Todos. Entonces, y la separación, que es la santidad, es lo que es Dios. Dios es separado de todo. Él es separado de su creación. Él no está sujeto a ninguna parte de la creación, no está sujeto al tiempo, al espacio, ni a la materia, porque Él es el creador de todas esas cosas. Nosotros sí, nosotros estamos sujetos a todas estas cosas porque es como ustedes si tienen un pecero, una pecera en la casa, tú pones un pez con agua y ese pez no puede salir de ahí, esa es su vida, ese es su lugar donde él vive, ¿de acuerdo? Así nosotros aquí, nosotros sí estamos sujetos a todo eso y estamos sujetos a la provisión divina, así como los pececitos que tienes en la casa están sujetos a que tú los alimentes, bueno, así igual, y que le mantengas la temperatura bien en el agua y que haya suficiente oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Dios a nosotros nos mantiene en todo, ¿okay? Y nos da la inteligencia para poder hacer lo que podemos hacer. Pues bien, entonces veamos este asunto entre la barrera que existe entre Dios y el hombre, porque hay una barrera porque Dios es santo, separado de todas las cosas. Mire, por ejemplo, aquí les voy a poner algo para ayudarlos a visualizar lo que les estoy diciendo. Digamos que esta es toda la creación. Este es el universo, el espacio sideral. Aquí están las diferentes galaxias, ¿verdad? Todas esas son galaxias grandísimas. Hay 600 billones de galaxias en el espacio sideral. Espacio sideral. Esto está lleno de estrellas. Cada uno de estos lugares
tiene billones de estrellas. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, a la Vía Láctea. Vía Láctea. Y la Vía Láctea, en la Vía Láctea está el Sol. Y el Sol tiene estos planetitas alrededor, ¿verdad? Pero es solamente un Sol de millones y millones de soles que están en esta galaxia. La galaxia de la Vía Láctea. O sea que estamos hablando de billones y billones y billones y billones y billones y billones que no se pueden contar, pues. Por ejemplo, la Tierra, en el Sol que nosotros tenemos, le caben 1 millón de tierras. Así de grande es el Sol. Pero en el espacio sideral, dentro de la misma galaxia de la Vía Láctea, hay soles que son tan grandes que le caben 1 millón de soles. Así de grandes son. O sea que es algo, un espacio tremendo. Y nosotros vivimos aquí, en este planetita, que es un puntito, y aquí hay 650 billones de personas viviendo en este planeta en estos momentos. 6 de ellas tienen el virus. Bueno, de todas maneras, pero Dios no está sujeto a esto. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no están sujetos al tiempo y al espacio. Ellos están fuera, eso se llama santificados. Y cuando nosotros salgamos, por ejemplo, aquí, si esta es la Tierra, la atmósfera es el primer cielo. Primer cielo. El espacio sideral es el segundo cielo. Y aquí afuera es el tercer cielo, que es la residencia de Dios. No está sujeto a ninguna de esas cosas y hacia allá vamos nosotros al tercer cielo cuando nosotros muramos. Pues bien, les quiero poner esto porque la santificación de Dios significa que Él está separado de todo. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Dios es el que tiene que decirnos, ven a mí. Él tiene el poder para hacer eso. Entonces, a través de Jesucristo, que lo mandó aquí en la faz de la tierra, ahora nosotros tenemos acceso a el trono de Dios que está fuera del tiempo y del espacio. Algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos viendo que esa barrera entre el hombre y Dios, y les voy a poner aquí, permítame, porque esto se las puse la vez pasada, esto es lo que nos separa a nosotros de Dios. Estos son 4 de los componentes que nos separan de Dios a nosotros. Primero, para la muerte espiritual real, cuando nosotros nacimos con alma y cuerpo, espiritualmente muertos. No teníamos comunicación con Dios porque resulta que cuando nosotros nacimos, permítanme ponerles aquí porque una foto, pues, o un diagrama habla muchísimo, nos deja saber muchísimo. Entonces aquí, permítame ponerles, ahora quiero decirles de antemano que yo soy un Picasso, man. Un Picasso de mano de obra, porque yo no sé pintar, señoras y señores. Cuando nace un bebé, ¿verdad? Aquí el cuerpo del bebé es la vida biológica. La vida biológica, ¿verdad? El alma de la persona es la vida del alma, ¿verdad? Esa es la verdadera persona. En el momento que Dios le da la respiración al bebé, imputa al cuerpo humano, a la vida biológica, le imputa la vida humana. Y junto con la vida humana le imputa el pecado original de Adán. Y cada persona que nace en este mundo nace con cuerpo y con alma, y espiritualmente separado de Dios, muerto. No tiene comunicación con Dios porque está espiritualmente muerto. Y esta persona entonces nace con alma y con espíritu. Para nacer espiritualmente, que es el nacimiento espiritual, tiene que creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa vida eterna está en el Espíritu. Y de otra manera no puede ver las cosas de Dios. Entonces todos nosotros nacimos en esta condición. El único que no nació en esa condición fue el Señor Jesucristo, que viene de la Virgen María. No tiene la semilla del hombre. La semilla del hombre acarrea el pecado original de Adán y la naturaleza pecaminosa humana. Nosotros tenemos una naturaleza que nos incita a pecar, a desobedecer a Dios. Pero no es así con Adán. Adán vino hecho perfecto, pero él pecó, desobedeció, tomando pues el fruto prohibido que la mujer le dio, pero no porque la mujer se lo haya dado, sino que él hizo caso omiso de lo que tenía que hacer. Fue escuchar algo que él sabía que no debía hacer. Entonces, de todas maneras, todos nosotros nacemos con el pecado original de Adán y todos nosotros estamos en el otro lado de la barrera. Esa es la muerte espiritual real. Espiritualmente estamos separados de Dios. Y esa muerte espiritual real, en el punto número 1, es arreglada cuando nosotros creemos en Jesucristo,
a través de la muerte espiritual de Jesucristo en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, murió 2 veces. La primera muerte fue espiritual cuando cargó los pecados del mundo. Murió espiritualmente y una vez que terminó su obra, dio a su espíritu. Él dio su vida. Nadie se la quitó. La palabra de Dios nos dice, yo tengo el poder para tomarla, yo tengo el poder para entregarla. Nadie me la quita. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí está la muerte espiritual de sustitución, que ahora nos pone al otro lado de la barrera como hijos de Dios porque nacemos espiritualmente. Los pecados personales que nosotros cometemos, que somos expertos en cometer pecados, porque practicamos, pues, o nos levantamos muy temprano o lo que sea, pero nosotros pecamos todo el tiempo, esos son hechos por la expiación ilimitada de Cristo en la cruz, que hablaba al pueblo judío se le hablaba sacrificando el cordero, ¿verdad? Y una vez al año se daba la sangre del cordero, se llevaba adentro y se ponía en el expiatorio. El sumo sacerdote lo hacía. Y esto habla de la confesión de nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos que los pecados personales fueron cargados a nuestro Señor Jesucristo y expiados en la cruz. Para la maldición de la ley, nosotros nacemos bajo la maldición de la ley, porque nosotros no podemos salir de ahí porque la ley mosaica es perfecta, tiene las normas y los principios perfectos de Dios. Nosotros no los podemos lograr, porque por la carne, por la debilidad de la carne. La redención es que Jesucristo pagó por esos pecados y de esa manera nosotros no estamos bajo la ley mosaica. Para el hombre es imposible cumplir los requisitos morales de la ley. Imposible. Ya les comenté que en el periodo del pueblo judío por 1440 años nadie lo pudo hacer. Ningún fariseo, por más golpe de pecho y por más aleluya que fuera y por más con los ojos así para arriba y Señor perdona a esos pecadores, nadie lo pudo hacer. Eso es puro charlatanería porque nadie lo pudo hacer. Entonces solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Y número 4 es la santidad de Dios, que tiene que ver con su rectitud y su justicia perfecta. Eso es logrado por la propiciación, o sea que Dios Padre quedó satisfecho con la obra de Cristo en la cruz y a nosotros nos atribuyó su rectitud. Ahora nosotros tenemos la rectitud de Dios en nosotros como hijos de Dios, espiritualmente hablando. Entonces ahora, como hijos de Dios, podemos disfrutar de las cosas que Dios ha hecho. Y eso es lo que les quería decir con la santidad o la integridad de Dios, que está compuesta de su justicia y su rectitud. Ahí lo pueden ver en el punto número 4. Y también pues les quiero dar, para que ustedes se den cuenta de esto que les estoy diciendo, de Romanos 3:23. Ahí tienen la versión de la Reina Valera del 60. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Ahí no importa el título que tenga la persona, ¿eh? Tú te puedes llamar papa, te puedes llamar obispo, te puedes llamar pastor, te puedes llamar lo que tú quieras. Tú eres pecador como todos los demás. Como todos los demás sin excepción. O sea, tu pecado te condena. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una cosa interesante que muchas personas pues han estado tratando de cambiar en la Iglesia Católica es el asunto de que la Virgen María nace sin pecado concebida. Ustedes han oído eso. Eso no es así. Ella tiene padre y el que tiene padre tiene la naturaleza pecaminosa, o sea que la misma Virgen María tenía una naturaleza pecaminosa humana. ¿Okay? Pero en el proceso polar de meiosis, cuando ovula, bota 23 cromosomas infectados de su padre, queda con 23 cromosomas perfectos, el Espíritu Santo le pone 23 cromosomas y ahí sale nuestro Señor Jesucristo. O sea que ella es escogida por Dios para que sea la que traía a nuestro Señor Jesucristo al mundo, pero ella tenía que ser de la familia de David, ¿okay? Y ella es de la familia de David, de la parte que viene de Natán, el hijo de David. De Salomón viene José. Y José, pues él no tuvo relaciones con ella antes de que quedara en estado, eso viene del Espíritu Santo. Posteriormente sí, tuvo hijos de José y María, y tuvieron varios hijos e hijas. ¿Okay? Pues bien, ahora otro asunto que les quiero enseñar es que la gloria de Dios se refiere a su rectitud perfecta, que es la rectitud perfecta de Dios que nosotros recibimos. Nosotros tenemos una rectitud imperfecta, o sea, nuestra rectitud, lo que pasa con nosotros es que nos comparamos con las demás personas. Yo soy más recto que tú en esto y esto y esto, pero en otras cosas no. Hay otras personas que son más rectos en nosotros en otro lado. Nosotros tenemos la debilidad por un lado, ellos no tienen la misma debilidad y por eso se creen mejor. O quizás tú te creas mejor que ellos porque tú no tienes la debilidad que tienen ellos, pero es la misma cosa. Todos estamos instituidos, todos pecamos. Entonces, la rectitud imperfecta del hombre no puede tener comunión con la rectitud perfecta de Dios. ¿Y cómo se los pongo? Bueno, aquí otra vez, vamos aquí, y yo les voy a poner cómo es que eso funciona.
Porque todos nosotros nacimos aquí con nuestra propia rectitud. Es la rectitud imperfecta. Cuando crees en el Señor Jesucristo, Él a ti te atribuye su justicia, que es la rectitud perfecta. Y eso lo hace a través de su justicia. La justicia de Dios, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nos da a nosotros su rectitud perfecta, y eso está en el hombre espiritual, el hombre que es nacido de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener relación con Él en el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí se van quitando los misterios de la religión y que como hicieron, y que Dominus Vobiscum y Ecum Spiritu Tuo y todo eso. Eso no quiere decir nada. Aquí está diciendo Dios cómo es que hace las cosas y cómo funciona. Y esto lo tenemos en la Biblia, señoras y señores. Entonces, la doctrina de la propiciación, que es cuando el hombre es propiciado a Dios, remueve la barrera de la santidad de Dios. O sea, porque ya tenemos su rectitud, ahora sí podemos tener la comunión con Él. Dios Padre queda satisfecho con la obra de su Hijo en la cruz, y cuando la obra del Mesías fue terminada, entonces Dios Padre le dio su aprobación bajo la doctrina de la propiciación. Entonces Dios Padre nunca se satisface con cualquier obra que hace el hombre. No importa cuántos golpes de pecho te des, no importa cuántas millas camines de rodillas, no importa cuántos latigazos te des, no importa cuánto aleluyas digas, nada de eso cuenta. A Dios no le interesan tus obras humanas, no le interesan, no valen para nada. Que diste a cruzar a 275 viejitas, ayudaste a cruzar la calle de un lado para otro. ¿Okay? Que fuiste a 200 hospitales a ayudar a 200 personas que tenían cáncer para que se murieran con la sonrisa en los labios. Que fuiste a las cárceles a ayudar a las personas que estaban en las cárceles. Que hiciste obras de bien humano por todos los lados. Eso a Dios no le satisface. ¿Me explico? O sea, tú no te vas a ganar el cielo por hacer eso. Tú te vas a ganar el cielo porque creíste en el Señor Jesucristo. Ahora, dentro de la cristiandad, nosotros sí hacemos ese tipo de obras, pero no para ganarnos para ganarnos el cielo y para que nos dé más puntos. No, ese es el resultado de ¿qué? De nuestro don espiritual. ¿Okay? Pero no es para ganar más puntos con Dios. El hecho de que Él nos usa a nosotros para hacer eso, esa es la bendición. Que Él nos está usando para hacer eso, para llevar no solamente alivio a personas, sino el evangelio de la salvación y animar a las personas a que vengan a conocer al Señor. Entonces, no es ningún tipo de religión ni golpe de pecho. Esas son babosadas inventadas por el hombre. Y por eso pues existen tres doctrinas que describen la reconciliación para toda la raza humana. Primero, la expiación ilimitada. Cuando decimos que es expiación ilimitada, esta es la expiación, el Cordero de la Pascua, ¿verdad? El Cordero de expiación. Ese Cordero pagó por todos los pecados de la raza humana, pasados, presentes y futuros, sin excepción. No hay ninguna persona, por más malvada que sea, que sus pecados no hayan sido pagados por el Señor. Puedes estar en pandillas, puedes estar en grupos de criminales, puedes estar en lo que sea. Dios pagó por tus pecados, Dios te ama, Él murió por ti. ¿Okay? O sea que tú has sido reconciliado simplemente con creer en el Señor Jesucristo. Ahora, claro está que ese tipo de vida no te va a conducir a crecer espiritualmente, como comprenderás, porque si sigues en eso, pues entonces no puedes conocer a Dios y no puedes tener eso, lo que tanto anhelas, que es ese lugar con dinero y tener mucho poder, etcétera. Eso lo vamos a tener nosotros cuando regresemos en el milenio. Los fieles lo tienen. Por eso nos dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces tenemos todo lo que Dios tiene para nosotros, que es duradero y perdurable, no es temporal, terrenal y finito como lo da la tierra. Entonces, por eso existen estas tres doctrinas. La expiación ilimitada, la propiciación y la redención. Y toda la raza humana es el recipiente de estas doctrinas, las cuales eliminan completamente la barrera de separación entre Dios y la raza humana, y ahora hay paz entre el hombre y Dios debido a la obra del Mesías en la cruz. O sea que, con el resultado expuesto por estas doctrinas, pues que ahora tenemos el acceso al trono de la gracia, ahora tenemos una oportunidad que nunca habíamos tenido anteriormente, que es la oportunidad de crecer espiritualmente para tener la máxima producción de bien divino en nuestra vida, que antes no teníamos esa opción. Entonces, no nos tenemos que preocupar por nuestra propia vida, porque Dios a nosotros nos va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cómo lo hace? Primero que todo te da el talento, ¿verdad?, para poder hacer tu trabajo, te da la salud para que puedas trabajar y la energía para que lo puedas hacer. O sea, te da lo que necesitas para que tú tengas tu sustento. Y Él es el que te abre las puertas a medida que tú vas caminando de un lado para otro. ¿Okay? A medida que estás en este mundo, Dios está contigo, nunca te deja. Ahora, debido a que la paz existe entre el hombre y Dios,
el pacto de paz tiene que ser ratificado, porque eso es un pacto, es un convenio, es un contrato, señoras y señores. Es un contrato que Dios tiene con nosotros de que tenemos la paz con Dios. Y por eso es que Efesios 2:8 al 9 dice lo siguiente. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. O sea, tú no vas a ser salvado por medio de tus obras, ni mantener la ley mosaica, ni nada de eso. ¿Okay? Sino que somos salvados por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, que lo que tú haces no te va a ganar la salvación. Aquí el que hizo la obra fue el Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la entrada es a través de lo que hizo el Señor. Para ti es gratis. A Dios le costó su Hijo en la cruz. O sea que, porque nada es gratis en la vida, alguien tiene que pagar. Y aquel que pagó fue el Señor Jesucristo. Entonces ahora tenemos algo que antes no teníamos. Tenemos la certeza de que tenemos vida eterna a través de la obra de salvación del Señor Jesucristo. Y eso para nosotros es algo extraordinario. Ahora, simplemente lo que nosotros hacemos es creer en el Señor Jesucristo, en su obra y la obra de salvación ya ha sido lograda. Entonces, les pongo a Corintios 5:19 que nos dice, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, ¿verdad? Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Las transgresiones es transgredir la ley, porque nosotros, por eso está la ley, para enseñarnos que nosotros somos pecadores. Y eso es lo que hacemos. La naturaleza pecaminosa a nosotros nos insiste a hacer lo que a nosotros nos gusta. No importa lo que pase, ¿verdad? Entonces, claro está, eso es lo que nos trae los problemas y nos mete en problemas a nosotros. Bueno, nuestros pecados nunca fueron imputados a nosotros o atribuidos a nosotros. O sea que, hasta la fecha tú has hecho X cantidad de pecados, ¿verdad? Hoy cometiste no sé cuánto porque yo no estaba ahí. Pero también posteriormente vas a cometer más, igual que yo. ¿Okay? Pues no estoy apuntando a ustedes porque todos nosotros pecamos. Entonces, el asunto es que nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados pasados, por los presentes y por los futuros. Todos, todos. Y esos pecados no fueron atribuidos a nosotros. ¿Okay? No fueron imputados a nosotros, fueron imputados a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que tú vas a cometer pecados que te vas a quedar con la boca abierta, pero ya esos pecados fueron pagados. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú te alejes de Él con el pecado. Porque esa es la carnada que utiliza Satanás para sacarte del camino. Tú sabes que vas a pecar, pero puedes confesar tus pecados y continuar tu marcha espiritual. Y eso es lo que hacen muy pocas personas y por eso no llegan al objetivo. Entonces, la sangre de la cruz se refiere a la obra de salvación del Señor Jesucristo en la cruz, y esto incluye todas las 4 doctrinas que les he comentado hasta el momento. Entonces, los problemas de la barrera para el creyente, cuando cualquier miembro de la raza humana cree en el Mesías, ciertas cosas adicionales ocurren que remueven la barrera entre Dios y el nuevo creyente. Y aquí tengo las otras 3 cosas que tienen que ver con lo que la barrera tiene. Permítanme ponérselas aquí. Ahí tienen ustedes. Primero que todo, el nacimiento físico. Cuando nosotros nacimos físicamente, ¿verdad? La regeneración hace que nosotros nazcamos de nuevo. Pero ahora, fíjense la diferencia, y por eso les digo que no hay. Entre los seres humanos sí hay, dentro de las sociedades que se han logrado hasta el momento, sí hay diferencias entre los hombres, porque esas diferencias son marcadas por los mismos hombres. ¿Okay? Pero espiritualmente no. Nosotros todos tenemos un padre humano. ¿Okay? Todos nosotros. Si estás respirando es porque tienes un padre. Y si tienes un padre, tienes la naturaleza pecaminosa. Pero ahora, al creer en el Señor Jesucristo, hemos nacido de Dios. De Dios. Ahora somos hijos de Dios. O sea, humanamente somos hijos de nuestro Padre, espiritualmente somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, como hijos de Dios, todos somos iguales. No hay uno que esté más cerca, no hay uno que sea más hijo de Dios que el otro. Ahora, lo que determina nuestra posición cuando regrese nuestro Señor Jesucristo es qué tipo de relación tienes con tu Padre. Y Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que es a través de la palabra de Dios que nosotros nos fortificamos, crecemos y garantizamos la posición que nosotros tenemos en el futuro. Porque Dios te lo está diciendo, Él no puede mentir. Entonces, el nacimiento físico se resuelve con la muerte espiritual. Perdón, esa no es la que le quería poner. ¿Por qué salió esa ahí?
Esa no era. No me digas que copié la que no era. Pues sí, copié la que no era. Copié la que no era. 5, ahí está. Esa sí es. Esa sí es. Entonces, el nacimiento físico, de nuevo, es... el hombre nace físicamente vivo pero espiritualmente muerto, ¿verdad? Y la regeneración hace nacerlo de nuevo con la vida humana imputada en el espíritu humano. ¿Okay? Porque ahora el espíritu humano, fíjense, aquí yo les puse esto en el pizarrón, que Dios imputa la vida humana al cuerpo humano. Pero en el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente. ¿Okay? Aquí tienes un nacimiento interno, que es el hombre interno, y aquí es donde imputa a Dios el espíritu humano. Y eso está dentro del alma de la persona. Esto habla del alma de la persona. Entonces, aquí está el alma. El alma ahora tiene al espíritu, nacido de Dios, y ahora esta persona, con el espíritu, vamos a decir que este sea el espíritu, ahora el alma, la persona camina por medio del espíritu. ¿Me cuenta? Entonces, somos espirituales, somos nacidos de Dios, no hay diferencia entre el hombre y entre ningún hombre o mujer. Todos somos hijos de Dios por igual. Tenemos esa cosa que Dios nos ha dado a nosotros, que está maravillosa. Entonces, la rectitud relativa del hombre, que es la autorrectitud que nosotros tenemos, que les puse ahí la autorrectitud con el símbolo de menos, ahora ha cambiado, porque Dios imputa su rectitud perfecta a nosotros con 3 resultados, que somos justificados. Ahora tenemos la gracia logística y el amor personal de Dios. Cuando Cristo murió por nosotros, Él tenía un amor agape. ¿Qué significa eso? Permítanme explicarlo. El amor agape significa que Él nos ama a nosotros basado en qué y quién es Dios, no en qué y quién somos nosotros. Porque si tiene que amarnos por qué y quién somos nosotros, no nos puede amar. Porque nosotros estamos todos tronados, Él no puede tener ningún tipo de relación con una persona que no tiene su rectitud. Por eso nos da su rectitud. Una vez que nacemos espiritualmente, ahora nos ama con el amor fileo, que es el amor personal. ¿Por qué y quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Se dan cuenta? Entonces la diferencia es tremenda y ahora tenemos cosas que antes no teníamos. Y finalmente, esa posición que teníamos en Adán, porque Adán a nosotros nos hizo morir espiritualmente en él. Ahora somos santificados o separados, ¿verdad?, en Cristo. Ahora en Cristo tenemos las cosas que antes no teníamos, señoras y señores. Pues bien, entonces en el momento de nuestro nacimiento físico, nosotros nacemos pues con la transferencia genética de la vieja naturaleza pecaminosa. Eso viene a través de los genes de Adán, todos nosotros la tenemos, y ahí es donde imputa a Dios el pecado original. Y claro está, Romanos 5:12 es parte de la barrera que no puede ser removida sin la fe en Cristo. Romanos 5:12. Y la regeneración, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Regenerar quiere decir volver a nacer. Génesis quiere decir nacimiento. Regenerar es volver a nacer. Entonces, nuestra regeneración, nuestro nacimiento espiritual, es la obra de Dios el Espíritu Santo en el momento que nosotros creemos en el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo crea un espíritu humano, y Dios Padre imputa la vida eterna dentro de su espíritu humano, y esa es la renovación del espíritu que enseña Tito 3:5. Y se las pongo aquí para que ustedes vean lo que dice la Biblia, porque yo simplemente se lo estoy explicando, pero ahí tienen ustedes lo que nos dice la palabra de Dios. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En el momento que creíste, el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo. Y después, en 1 de Pedro 1:23 nos dice, pues han nacido de nuevo. Ese es nuestro nacimiento espiritual. No de una simiente corruptible como la del hombre, ¿verdad? La simiente corruptible del hombre